Nada que nos quite el sueño, nada que se tenga que imprimir ni nada, son preguntas sencillas. Sin embargo, yo sí les voy a mandar en alguna ocasión una hoja de Word para quien la quiera abrir y ahí escribirlo, por aquí, por el chat de este espacio. Y ustedes ya si quieren compartirlo, bueno, también se los puedo compartir, estoy con ustedes en el WhatsApp. Entonces se los mando por las dos vías. Y bueno, así vamos a estar trabajando el día de hoy. Ya saben que cámara prendida en la medida que puedan, micrófono apagado, pero cuando necesiten hablar, cuando algo tenga que ser dicho, que sea dicho. Entonces ustedes nomás abren su micro, o alzan su manita, como quieran. Pero bueno, aquí voy a estar pendiente para las participaciones. ¿Cómo están? Yo quiero ver caritas. Pónganme un icono de cómo llegan hoy. Bueno, si todos como Licha, qué maravilla. Muy bien, Alba Licha. Azucena, no te había visto. Bienvenidísima. Shiva, Gracias. bienvenidísima. Disculpen si no participo, pero estoy aplicando examen, pero estoy atenta, ¿eh? Tú no te preocupes. Aquí no te vamos a hacer examen, Azucena. Ah, bueno. Pero no Ok, encuentro aquí el emoji, pero hoy me siento atenta. muy bien, muchas gracias por compartirlo. Janet, ¿esa carita como de burnout o era como de qué? A ver, escríbenos o dinos cómo llegas. ¿Qué crees? Que traigo un poquito de dolor de estómago. Ah, Este, ok. y por eso me siento como indispuesta, pero aquí estoy escuchando y atenta, atenta. Te agradezco mucho que estés aquí con todo y tu panza, que se alocan Gracias. de repente, ¿verdad? Sí, Gracias, Irma, qué gusto verte. Muy bien, bueno, pues dicho sea, vamos a empezar el día de hoy con nuestra segunda clase. Em, Creo que la vez pasada nos habíamos quedado por ahí en una sabrosa discusión. Cerramos con el tema de Csikszentmihalyi y nos fuimos al tema de cómo aprendemos y cómo incorporamos nuevas competencias. ¿Se acuerdan? Revisamos todo este pase nuestro alrededor del cansancio también. O sea, cómo podemos estar en una zona de flow, pero cómo a veces caemos en una zona de súper, de un superávit de cosas que hacer a veces o de dificultad en el hacer y nuestra habilidad o nuestros recursos personales a veces se quedan cortos y entonces nos desfasamos. Dijimos también que es bueno fluir, ¿no? Esa zona de flow, bueno, sí es tocar áreas de reto y áreas de descanso y hacer, por supuesto, actividades que nos permitan ese flujo efectivo y afectivo en nuestra vida. Que no solo esto se remite al aspecto técnico, también se remite al aspecto emocional. Fluir en nuestro trabajo técnicamente, pero digo, con conocimientos, pero también utilizando la sabiduría organísmica. Recuerden que en toda actividad humana, lo que hacemos tiene dos pistas. Una es el procedimiento que seguimos para realizar una tarea y otra es el proceso humano que se hace presente cuando realizamos esa tarea. Entonces, qué importante es de pronto estar atentos a ese proceso humano. Justo hace rato en una sesión de coaching hablábamos de esta pareciera invisibilidad que le damos al proceso humano y me decía esta persona con la que estaba platicando, es que no me doy cuenta cuando ya estoy respondiendo de determinada manera, no me doy cuenta. O sea, pasamos a un estado emocional de pronto explosivo sin darnos cuenta. Y creo que por eso es preciso sí estar atentos a nuestros procesos humanos. ¿Qué me está agotando? ¿O por qué me siento agotada? ¿O dónde? ¿O en qué aspecto me siento agotada? ¿En qué aspecto me siento aburrido o aburrida? ¿Dónde me siento fluyendo bien, a gusto, armonizando? Porque recuerden que en esta vida, si no estamos construyendo, estamos destruyendo. Y yo les agregaría, si no estamos construyendo nos,
estamos destruyéndonos. Y ahí radica el autocuidado y el equilibrio que nos debemos y que necesitamos promover en nuestros ámbitos. Me encantó que cerramos diciendo algo así como sí y no somos responsables de lo que los demás hacen, y me parece muy pertinente decirlo, más creo que sí somos co-constructores de un ecosistema, co-constructores de un ambiente, cofacilitadores de un clima en nuestra casa y en nuestro trabajo. Somos cofacilitadores y co-creadores. Y tenemos que tener esa conciencia de responsabilidad de que si no estamos construyendo, ojo, porque estamos sin duda destruyendo y eso puede ser peligroso. Entonces, bueno, esta segunda sesión me gustaría empezar con algo aquí entre nosotros que pueda surgir de un trabajo así como para abrir boca este día en este espacio tan maravilloso. Eh, Me gusta hablar de vitalidad porque me parece un tema vital, me parece un tema que hay que resguardar y hay que valorar. Estar vital, ¿qué significa? No sé si alguien me pueda decir, Beatriz, para ti, ¿qué es la vitalidad? Ahí andas, Beatriz. No te Podría veo. ser tener ánimo de hacer las cosas, Ah, el me ánimo, encanta. porque es el ánima, lo que anima y el ánimo para la vida, pues. Sí, Eso es lo que me yo encanta tu creo. definición. El ánimo que tiene que ver con el ánima, ¿no? Poner el alma en lo que hacemos. Sí, Beatriz. Perdón, es que me habla mi hijo, No perdóname. te preocupes. Este, pues es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿no? De tener esa como virtud, vitalidad, la vida, la capacidad de realizarnos como personas, el gusto a hacer las cosas. Y qué importante es el gusto. Y es una posibilidad que tenemos los seres humanos. Posibilidad. ¿Ok? Muchas gracias, Beatriz. Silvia. Bueno, yo les quiero compartir, con base a todo lo que he estudiado y hago, que la vitalidad tiene que ver con la energía vital. La energía vital que cada quien lleva dentro es como su gasolina para poder hacer las cosas. De hecho, en Oriente se asemeja también, dicen, la energía sexual no es solo para el sexo, sino que es como toda esta energía de hacer que tenemos todos. Y esta energía de hacer, según el libro del autor que mencionabas la clase pasada, Clau, el señor de Dicen la Mijali. es el señor del apellido impronunciable. Sí, Tú no estás en el chat, pero les compartí que se me cayó del estante así de un librero casi en la cabeza y lo sí compré. estoy, lo vi. Impresionante. Bueno, ¿saben qué dice ese señor de este tema? Habla de que cuando hacemos algo en la zona de flow, que literalmente nos olvidamos del mundo entero porque estamos tan presentes y gozando tanto algo, estamos como sin fugas de energía. Lo voy a poner en mis palabras. Ajá, Cuando hacemos lo que amamos y apasionados, eso nos genera más energía vital en vez de cansarnos. correcto. Entonces, por eso podemos ver gente que hace y hace y hace cosas y podemos Exacto. decir que esas cosas que hace están alineadas con su propósito del alma, con sus dones, con lo que lo apasiona, con que está metido en la zona de flow, etcétera. En cambio, cuando hacemos cosas que no nos apasionan y demás, es como si fuera una manguera con hoyos. Y esa manguera con hoyos, imagínense los chorritos saliendo, toda la energía vital se cuela por ahí. Entonces, pues tiene que ver también con lo que hacemos, cuánto ahorramos de energía vital y cuánto no. Era lo que quería. Exacto. Buenísima esta analogía de la manguera, me encanta. Y es real, a veces pensamos que el ejercicio cansa, ¿no? Sí hay cierto cansancio. El ejercicio vitaliza. Es decir, yo soy una persona que no entiendo la vida sin el ejercicio.
Y hay veces que me siento muy cansada y es cuando mejor me siento al hacer ejercicio, o sea, es decir, tantito esfuerzo que se hace y, o flojerita, ¿no? Y tantito esfuerzo que haces y tu vitalidad surge, o sea, sí es algo con lo que te conectas de veras de manera no tan difícil. Pareciera ser que, híjole, pues, la vitalidad es así como algo inalcanzable y que tiene que ser sostenido y no, tampoco. Hay días que estamos más o que estamos menos vitales, es como un dimmer switch, ¿no? De pronto podemos estar pues medio de capita caída, estoy ni fu ni fa. Fíjate qué bonitas expresiones tenemos los mexicanos. Estás vivito y coleando. Ando vivito y coleando. Cuando dices así, pues es que estás a todo dar, ¿no? Y ya contagiosamente vivo, qué interesante, porque la vitalidad se contagia. Decían que García Márquez, además de ser un notable escritor y un gran pensador, era una gran persona. Y dicen por ahí las buenas lenguas que él tenía este don de poder convivir y compartir con cualquier persona, aunque no fuera un gran intelectual, pero tenía esta gran capacidad de escuchar, de sonreír, de divertirse y de contagiar esta vitalidad. No me dejarán mentir, hay gente con la que tú conectas un ratito y sales bien, ¿no? O sea, sales mejor, te inyecta energía. eh, Esa gente que te dice o a quien tú le dices, ay, qué bueno que te vi porque me pongo contenta o me subes el ánimo o ya me hiciste el día, pues es que le pasaste una pequeña dosis de vitalidad, te conectaste de alguna manera con ella. Y entonces la vitalidad, claro que se contagia. Y de veras, hay personas con las que estamos y lo ofrecemos al creador, ¿no? O sea, sí voy a ir y sí lo voy a visitar, pero tómamelo en cuenta, ¿no? Considéralo porque, ¿no? Porque cuesta trabajo, son como vampiros emocionales, de verdad. Hay gente que por su estado emocional, por algo que esté pasando o por su personalidad, cuando la queja aqueja, ¿no? Hay una compañera de mi máster que decía, el que agradece todo merece y el que se queja de Dios se aleja. Y dijimos, wow, esa es una máxima en la vida, porque claro que tiene que ver con la vitalidad. Y bueno, hay rasgos de la vitalidad que podemos notar en la vida y que bueno, podemos incluso propiciar, porque además lo vemos hasta en los animalitos, ¿no? Cuando están sanos, cuando están bien, o los cachorritos son así, ¿no? Pero hay tres rasgos que humanamente vemos en la vitalidad, que sí, como rasgo, es un rasgo humano. El primero es la curiosidad. Si nos mantenemos curiosos en la vida, es decir, buscar. A veces las cosas no se encuentran, como a Silvia, que el libro la encontró a ella y no ella al libro. Pero si nosotros buscamos y nos volvemos buscadores, como decía Jorge Bucay, que somos buscadores, buscamos aunque no queramos buscar y encontramos cosas porque la curiosidad es un don y también es un rasgo muy humano. La curiosidad nos ha llevado a descubrir grandes cosas y nos ha ayudado a través de eso que descubrimos y que husmeamos, adaptarnos donde no solamente, como decía Darwin, sobreviven los más aptos, sino los más adaptables también, ¿no? Entonces la curiosidad nos hace también adaptables. Husmeamos, escudriñamos, tenemos dudas, preguntamos. Ujú. Otro rasgo muy padre, me parece, es la capacidad que tenemos de asombro. El asombro es una maravilla, que de veras nos podamos mantener con asombro y ver lo cotidiano con ojos nuevos. Esa es la verdadera raíz del asombro. Aunque podamos ver cosas muy comunes, deberás mirarlas con estos ojos que a veces tienen solo los niños, ¿no? Los niños son expertos en curiosidad, pero son súper expertos en asombro, ¿no? Ver una carita de un niño cuando descubre algo, cuando redescubre algo, es increíble. Y esto tiene que ver con la capacidad de riesgo también, ¿no? Somos seres de riesgo, nos gusta tomar riesgos. Y mientras más riesgos tomamos, riesgos calculados, evidentemente, pareciera ser que se nos hace como una
bonita adicción, ¿no? A arriesgar, a apostarle a la vida, a apostar por la gente, a apostar por la confianza. Eso ya es un riesgo, ¿estás de acuerdo? Todo lo que hacemos cotidianamente, pues ya es un riesgo. Vivir es un riesgo, nacer es un riesgo, ¿no? Y de ahí que podamos decir también que eh, pues eso nos mantiene y nos incrementa nuestra fuerza vital, nuestra energía vital, que como bien decían ustedes, sí es una energía que incluso se propicia a través de esto, a través de la curiosidad, de la capacidad de asombro, de tomar riesgos, de hacer cosas diferentes, de convocarnos y convocar gente con quien eh, intercambiemos una buena dosis de energía constructiva, rica, apasionante, una buena plática. Todo eso es lo que mantiene la vitalidad en una persona o en un grupo de personas. Hay dos historias que yo te cuento. La primera tiene que ver con un hombre que se llamaba Ramón San Pedro. Yo no sé si ustedes vieron esta película de Mar Adentro, pero es una película, tendrá 20 años, que se filmó y habla de Ramón San Pedro, que es una historia de la vida real. Era un hombre, un marinero, tuvo un accidente, quedó parapléjico, estuvo casi 30 años inmóvil, pero su vida se convirtió en una lucha incansable por obtener la eutanasia, porque en ese momento en España no se permitía la eutanasia y entonces él mete abogados, es decir, contrata abogados para que le ayuden a lograr la eutanasia y poder morirse. ¿Por qué? Porque él decía que él no quería conformarse con lo que la vida le daba, que no estaba dispuesto a conformarse con las migajas que la vida le daba y a vivir una existencia de postramiento y de imposibilidades. Versus otra historia que yo te cuento de alguien muy querido y muy conocido para nosotros, que es el buenísimo onda de Jorge Font, que pues sufre algo similar. Él a los 18 años está esquiando en Tequesquitengo, está en su primer semestre de medicina, tiene un accidente, queda parapléjico. Digo, hoy Jorge está casado con Tere, tiene un hijo de, no sé, 18 años, hecho cosas indiscutiblemente importantes para el desarrollo humano en escuelas, ha estado en la Fundación Teletón, ha hecho cosas de veras importantes. Es un gran consultor, alguien a quien yo admiro mucho. Y a mí me parece muy contrastante cómo se ve en la vida y se hace presente esta decisión que tenemos de qué hacemos con lo que nos pasa. Porque mientras San Pedro dice, no quiero vivir con las migajas que la vida me dio, Jorge ha sabido hacer un banquete con las supuestas migajas que la vida le dio y además nos ha convidado, ha alcanzado para todos, fíjense, ¿no? Entonces, ¿cómo es nuestra narrativa? Fíjate, ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en el regalo? Eso es lo que vemos y eso es lo que también propiciamos en nuestros espacios, ver las cosas que tenemos como un regalo o como un reclamo, porque a veces la narrativa es de reclamo, de insatisfacción, de no ver la parte buena que tenemos. Y esto no quiere decir que de pronto el Daimler no se mueva, ¿eh? De pronto podemos estar en ni fu ni fa o de pronto podemos estar fuchilones. Eso, por eso les decía, no es mandato. Sin embargo, sí es decisión. Es decisión cómo estamos y cómo queremos estar, ¿no? Este hombre, Oliver Sacks, un neurólogo, además escritor, tiene un cáncer y luego se le hace una metástasis. Él escribe y una de las cosas últimas que escribe 6 meses antes de morirse es esto, parte de lo que les pongo aquí. Dice, he amado y he sido amado, he recibido mucho, he dado mucho, he leído, viajado, pensado, escrito. Eh, ha sido un privilegio la vida y ha sido una aventura la vida. 6 meses después se muere, pero el hombre muere en un estado que yo creo que es un estado virtuoso. Alguien dijo hace rato, habló de la virtud, y yo he estado como muy curiosa acerca de la virtud. Cuando Aristóteles dice que la virtud es el justo medio, me encanta, porque es el justo medio, es decir, es donde conductualmente yo digo que hasta podríamos decir nos mantenemos en una zona de flow, ¿no? En una zona adecuada, sin excesos y sin defectos, pero en una zona adecuada donde sí se puede dar la gratitud, que es
uno de los elementos más ligados a la vitalidad y una emoción que por excelencia te conecta positivamente con la vida. Yo creo que la gratitud es de las emociones más fuertes, los conectores más fuertes con la vida misma. Y yo les quiero invitar a que hagamos este ejercicio ahí en alguna hojita que tengan cerca. Contesten ahorita estas preguntas. ¿De qué das gracias? Hoy, ¿de qué das gracias? 2, ¿a quién das gracias? Y 3, ¿cómo das gracias? Un primer ejercicio para ir calentando los motores. Anótenlo, por favor. ¿De qué das gracias? ¿A quién? ¿Y cómo das gracias? Paloma, Arel y Elsa, qué gusto verlas. Voy a hacer un comentario que tengo una amiga que siempre dice una frase que dice así, ya hasta me la sé. Dice, hagan el bien y háganlo de a mucho, que eso se devuelve. Tienes silenciado tu micrófono, Claudia. Qué bonito, Paloma. Sí, sí, está súper bonita la frase. Hagan el bien y háganlo de a mucho. Sí. Hola, Carlos, ¿cómo estás? No te había Hola, visto, bienvenido. gracias. Monse, no te veo, pero bienvenida. Es que me cambié la computadora, pero aquí sigo. Bienvenida. Bueno, con estas 3 preguntitas nos vamos a ir a grupos pequeños. Vale la pena que se regalen este ratito de compartirse. Hola, Nayeli, que se regalen este ratito de compartirse sus respuestas. Y entonces los voy a mandar a grupitos pequeños y les voy a dar 8 minutitos para que compartan. Repártanse los minutitos porque luego nos queda de ver el tiempo. A ver, déjenme ver cómo quedaron. Sí, sí, sí. Ujú. Excelente. Vámonos pues. 8 minutitos. Bueno, Gracias, Elsa. Sí, creo que es de las preguntas, de las 3, coincido contigo, Elsa, que menos nos preguntamos. No, es algo como muy incorporado, o, vamos, no nos los preguntamos mucho, pero nunca es tarde para hacerlo, ¿no? De pronto decir, pues sí, ¿cómo hago yo para agradecer cuando quiero, cuando me siento que he recibido algo, cuando me siento plena con algo, con alguien? ¿Cómo y, agradezco? ¿Cuáles sí, son y mis es que la límites? pregunta me resonó porque dije, ¿es recíproco mi agradecimiento a lo que estoy recibiendo? Eso vino inmediatamente a mi mente. Mi agradecimiento es recíproco, está equilibrado a lo que recibo. Eso Mm, fue lo que vino a mi mente. Concuerda, como del mismo tamaño. O es un gracias. ok, Eso fue lo que tocó mi cabeza. ¿Cómo agradezco? ¿Es equilibrado?
a lo que recibo. Estoy Ujú. siendo lo suficiente agradecida. Eso fue lo que más, el cómo, achis, Ujú. achis. Ok. Gracias por la pregunta. Gracias a ti, Elsa. ¿Alguien más? Paloma, adelante. Bueno, yo trabajé con dos cracks en el agradecimiento. Mi amiga Azu, que nos platicaba que hizo un curso de un mes de agradecimiento, y que todos los días era como el ejercicio de qué agradeces. Entonces pudo aprender un montón de cosas de cómo agradecer y lo tiene muy claro también, ¿no? Como qué cosas agradece. Se me hizo muy interesante ese curso de agradecimiento. Y Nash, también lo anoté, ella da gracias por tener una familia unida, sana y feliz. Eso se me hizo súper bonito. O sea, tres palabras poderosas en una sola frase. Unida, sana y feliz. Y, y el hacer oración con sus hijos y dar gracias por lo que a veces no damos gracias, ¿no? O sea, por los enfermos, las personas que están en la cárcel, por que a veces pues vamos en la vida como en el automático, ¿no? Y no, pues es como, ay, pues imagínate que alguien rece por los enfermos o que haga oración por los enfermos y por las personas que están en la cárcel, es como, wow, ¿no? Y, y yo anotaba en esto de lo cotidiano, o sea, a mí me hace sentido en lo cotidiano. Les decía que ayer se enfermó mi hija muy feo de vómito y fiebre y dolor de cabeza y un montón de cosas. Ujú. Y yo salí agradecida con el de la farmacia, con el pediatra, con el químico que le tomó las muestras, o sea, y, y me hizo recordar cuando nació mi hija, que de mi compañero Roberto, que también lo conocí en la maestría, y desde el embarazo, o sea, yo dije, yo quiero que me atienda Roberto. Cuando nació mi hija, yo me vine de Irapuato con un sentimiento así de gratitud enorme, o sea, decir gracias porque puse mi vida y la vida de mi hija en manos de Roberto y nos fue muy bien. Y sigo, o sea, cada que cumple mi hija años, es como recordar ese sentimiento de gratitud. Gracias. Y mira, yo nada más te invito a que, y las invito a que chequen el semblante de esta mujer. O sea, la gratitud transforma. De veras es algo como muy, muy transformador. Te transforma de momento, pero es algo que poco a poco te va construyendo de una manera diferente. Yo les invito a que puedan hacer hasta un diario de gratitud, ¿eh? O sea, si tú en las noches antes de irte a la cama agradeces y lo anotas, tres cosas. La sopa tan rica que me hizo hoy mi hija, es real, ¿eh? No es por antojarles, pero mi hija me hizo una sopa de tortilla prodigiosa. Así, el que mi hija está mejor, como dices, Paloma, doy gracias por este recuerdo que hoy evoqué. Así, cosas que pueden ser sencillas pero poderosas. Mil gracias por lo que compartes, Sí, Palomita. y en eso de lo cotidiano, o sea, le decía ahorita, lo enlazaba con Nash y con Azu, en eso de lo cotidiano, ahí habita Dios, o sea, en lo cotidiano, ¿sí? En esos detalles que tenemos en el día a día. Sí, yo tenía una jefa que adoro, que decía que el diablo está en los detalles. Y yo digo que los ángeles también están en los detalles. Sí, coincido contigo. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Silvia. Ay, pues hablando de cómo agradecer, porque en la pregunta, pues yo dije que agradecía mucho estar en este planeta, ser un ser humano y a la vida. ¿A quién agradezco? A Dios. Y el cómo agradecer, les decía, pues cómo le agradeces a Dios tu vida, ¿no? Y yo les dije que yo la agradecía más que diciendo, haciendo, ¿saben? Ujú. Y que para mí la forma de agradecerle a Dios mi vida era ser o intentar ser la mejor versión de mí misma, ¿no? En haciendo esto que yo considero que, pues, que son dones o talentos que nos dio, ¿no? Quería decirles que mi pareja dice, si un árbol de mangos
nació para dar mangos y no da mangos, pues ¿qué está pasando, no? Entonces, para mí la forma de agradecer a la vida es pues dando los frutos que puedes dar, ¿no? Entonces, más allá de las palabras, y esto lo traduzco en cada personita que conocemos, en cada momento que vivimos, pues más que agradecer con las palabras, que también se dice gracias, ¿cómo con mis actos estoy agradeciendo, ¿no? Me quedo con esa reflexión. Ujú. Me Ujú. encanta, sí, es bien importante, Sí, porque hay cosas que pareciera que no alcanzamos a agradecer. Y es cierto, o sea, ¿cómo agradeces la vida? ¿Cómo agradeces a tus padres la vida? Pero sí hay formas, ¿no? Honrando la vida. Y tomas y das hacia adelante a tus hijos, aunque no sean, no los hayas parido, pero esos hijos que cuidas, a esos hijos que, por quienes ves, a esos hijos que ayudas, a esas personas o próximos a los que ayudas, a los que acompañas, con los que trabajas todos los días y bueno, les haces un poquito el día, ¿no? Con tu presencia, eso ya es honrar la vida. Creo que, vamos, también se pueden dar las gracias de maneras muy sutiles, pero muy poderosas, ¿no? Muchas gracias. Se ha dicho, pues, ¿alguien más? Hablen ahora o callen 3 minutos porque les voy a poner un video. Bueno, hablando un poquito Sí. de vitalidad, yo tengo la idea de que la vitalidad existe desde antes de que apareciera la vida. ¿Y por qué digo esto? Porque me imagino en el mundo primitivo, allá cuando se empezaron a generar los primeros coacervados, Ujú. que venían de materia inerte, ajá, empezaron a confeccionar ellos precisamente una fuerza llamada vitalidad antes de inyectarles a los seres vivos lo que es la energía vital. Wow. Ujú. Y creo que con lo que dices me surge que hay un poco de necedad en la vitalidad, de Ajá, perseverancia, o sea, así de es. lo que tiene que ser y quiere ser, ¿no? El otro día pasábamos por una pared que es de piedra y había un retoñito, o sea, era una pared de vil piedra y había un retoñito y son de esas cosas que yo agradezco a la vida que me asombren y que me maravillen y que me enternezcan. Un retoñito. Entonces yo me detuve y dije, wow, o sea, cómo la vida quiere ser. Es precioso ver eso. Entonces me surge que puede haber un poco de perseverancia, ¿no? Así es. Esta tendencia natural a la vida y al crecimiento. Muy nuestra, ¿no? Muy de nuestra filosofía. Gracias, Carlos. Muy lindo lo que dices, muy interesante. Silvia, adelante. Ay, bueno, ya que dijiste de la piedra, yo les tengo que decir, cuando estábamos en la pandemia, todos encerrados, yo vivo en el piso 2 y la que vivía en el 4 le echaba a los pajaritos alpiste. Entonces sucedió que un alpiste cayó en mi ventana, pero en la orillita del metal de la ventana y el vidrio. ¿Qué creen? Que llovió y creció la planta. Yo no podía creerlo. Decía, esto es un cacho de metal con vidrio. Aquí no hay tierra. ¿Cómo creció el alpiste? Les voy a mandar la foto al rato en el chat. Y también, o sea, y tengo que decirlo, la vitalidad tiene varios pisos. Hace rato que decías que tú no concibes la vida sin ejercicio, Clau, te diría que eso tiene una explicación. Cuando uno se mueve, todo tu sistema nervioso y glandular se mueve. Y tu sistema nervioso es la base donde se puede fundamentar una salud emocional. Y de ahí me sigo, arriba. O sea, físico, emocional, mental, son vitalidades diferentes que a la vez se unen, pero no son la misma cosa. Y yo creo que la conciencia y el conocernos, como dice Carlos, cómo se dieron estos primeros seres hace milenios,
La conciencia y conocer al ser humano, cómo funciona, también nos da vitalidad. Más allá de una buena actitud o la gratitud o lo que sea, es conócete, porque tenemos una forma de funcionar. Sí, claro, también es biológico. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí. Echas Gracias. a andar tu biología maravillosa. Buenísimo. Un poco cerrar el tema con esto. Más me dicen si escuchan, por favor. Venga. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza 3 palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Este trabajo representa también a mis 9 compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching, porque sin vosotras este trabajo con 10 actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia, a mis sobrinos, Michelle, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín, a mis hermanas Maritere y María, Marijose, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la persona con más ternura del planeta, sin pretenderlo, y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, por demás, ¿no? La entrega de unos premios, este señorón es Jesús Vidal, que está recibiendo su premio por la película Campeones. Si no la han visto, véanla, es muy linda. Hay una versión gringa, esa no es tan linda, pero esta es una versión española muy bonita. Actores con discapacidad, con una sobrecapacidad de valorar, de agradecer, de vivir. Y bueno, me encanta esta nota porque creo que con esto podemos cerrar este episodio de la gratitud, que me parece que es una actitud dentro del liderazgo que es digna de conservarse, porque en esa medida también vamos contagiando nuestros espacios con esa gratitud que nos debemos como una gracia y como una posibilidad. Hay un libro muy lindo de Chris Lowney que se llama El liderazgo al estilo de los jesuitas, y yo siempre lo recomiendo y siempre lo digo porque me parece que es un acercamiento muy padre y muy generoso que él hace como ex jesuita. Lowney deja los hábitos y se dedica al mundo de las organizaciones. Entonces, de pronto él se detiene y dice, ¿qué pasa en compañías como la Compañía de Jesús que sobreviven 500 años? ¿Y por qué hay empresas que hoy están cotizando en la bolsa y en 5 años ya ni siquiera existen, ¿no?
Y entonces se pone a escribir este libro que es pues una referencia a las cosas que él dice lo han hecho bien como compañía los jesuitas. Y de ahí que pueda narrar primero pues una historia muy poderosa de cambio donde habla de un tal Matteo Ricci que fue un sacerdote jesuita de hace 500 años, italiano, que es enviado a China a evangelizar. Ustedes saben que los jesuitas son evangelizadores y educadores por excelencia. Es enviado a China. Y él cuando llega a China, pues se enfrenta a otro lenguaje, se enfrenta a otra manera de vivir, a otra manera de comer. Y se entiende él diferente porque la gente difícilmente escucha a alguien que es tan diferente en costumbres y hasta en apariencia. Con toda la paciencia del mundo y todas estas herramientas que nosotros hoy distinguimos como son la empatía, como son la escucha, como son la aceptación, empieza a acercarse a la cultura china al grado de que él transcribe la Biblia al mandarín, empieza a dar misas allá, sin, y eso es algo bien importante que destaca Lowney en su libro, sin irrumpir. Es decir, sabiendo que llegas a una casa diferente, a una casa ajena, que puede ser el otro, ¿no? Es una excelente también analogía. Cuando yo me encuentro con alguien, un encuentro con otro es entrar a un territorio distinto, ajeno, privado, privilegiadamente bendito, ¿no? Donde hay que entrar con cuidado. Al grado que este hombre es sepultado en el panteón del rey, ¿no? Es tan querido y tan honrado Matteo Ricci en China que el propio emperador lo hace su amigo, lo hace una persona allegada y es sepultado allá con honores. ¿Por qué? Porque entendió que estaba en otra cultura y la respetó profundamente, ¿no? Al grado que dicen que él daba sus sermones y decía, no sé, algo sobre la religión católica y así como Confucio decía, es decir, todo lo montaba sobre la propia cultura de la gente a la que se estaba dirigiendo y hacía de esto verdaderamente una buena analogía donde la gente sí quería escucharlo y quería acercarse. Este estilo de liderazgo jesuita, Lowney lo describe como con algunos atributos. Dice, el liderazgo desde la perspectiva ignaciana es algo que nos permite conocernos a nosotros mismos. Alguien que trabaja al servicio de los demás, que está a cargo de proyectos importantes, pues, tiene que tener su principal proyecto tiene que ser el mismo, el autoconocimiento, el trabajo personal, que es lo que finalmente hacemos en el desarrollo humano como un principio, ¿no? El principio de autoaplicación previa. Servir a los otros como máxima. Ya cuando ustedes han tomado por ahí la clase de liderazgo en la maestría conmigo, saben que uno de mis libros favoritos es el de la paradoja, porque habla de esta pirámide invertida donde el líder es la base de la pirámide, pero porque se pone al servicio, es decir, todo lo que se pone a la vista es primero el servicio y el amor hacia lo que hacemos. Y bueno, sumergirnos en el mundo, que no quiere decir destruirlo ni cambiarlo porque sí, sino de veras sumergirnos. Yo creo que hay que tratar a las personas como lo que son, con toda su dignidad, igual que a las organizaciones. Y a mí me surge decirles, yo cuando trabajo con una organización, estoy profundamente segura que esa organización, si está viva, es porque está haciendo algo muy bien. Y mi primera disposición es admirar aquellas cosas que hace bien y que la posibilitan. Porque gracias a esas cosas que posibilitan a una organización, a un equipo, a una persona, es que están vivos y es que pueden arreglar otras cosas que pueden estarse desbalanceando, ¿no? Entonces, sumergirnos en el mundo y entenderlo y apreciarlo. Retirarnos cada día del mundo.
en la teoría sistémica decimos que hay un principio de la no pertenencia a un sistema, es decir, cuando tú entras a una organización tienes que saber que no, a veces no llegas para quedarte, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la consultoría no llegas para quedarte. Cuando tú tienes un alumnito chiquito, las personas que están aquí, que trabajan con niñitos, un día se van. Entonces, tú te vas a retirar de ese mundo, tú tocas el mundo de las personas, pero de alguna manera te retiras. Y eso es un poco también a lo que se refieren, retirarse del mundo, saber tomar distancia también cuando es necesario. Eh, Otro punto importante es vivir en el presente, respetar tradiciones, que es de lo que hablábamos de Mateo Ricci. Cada mundo, cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene sus propias alegorías, sus propias tradiciones, su propia cosmovisión. De verdad, o sea, velo con tus hermanos. Si alguien de aquí tiene hermanos, no me digas que por ser hermanos tienen la misma visión de la vida o tienen las mismas perspectivas o viven de la misma manera. Entonces, un poco es eso, entender que cada quien tiene esa libertad última de vivir la vida como quiere y hay que respetar eso, ¿no? Y esto que me gusta mucho que dice crear el futuro con energía. El liderazgo tiene un sentido muy importante de creatividad. Está íntimamente ligado a la creatividad. Somos creadores. Todos hacemos, somos liderazgo y todos somos creadores. Creamos algo. Generamos cosas. En el mundo de la creatividad se generan posibilidades, se generan conversaciones, se generan mundos, oportunidades, se generan promesas, vínculos. Hay un montón de cosas que se generan creativamente. Hay por ahí también una autora que se llama Susana Carmona, es una investigadora que habla de la creatividad y tiene por ahí una conferencia grabada en una serie de conferencias que graba el Museo del Prado. Chéquenla porque está maravillosa esta conferencia de la que les hablo, porque ella lo que toca es el mundo de la creatividad, entendiéndolo desde la maternidad. Y es algo muy, muy interesante. Su conferencia se llama El cerebro de la creadora. Se llama Susana Carmona. Véanlo, porque de veras ella habla de el acto creativo por excelencia es la maternidad. Nace un niño y nace una mamá. O sea, no solo nace el niño, sino nace una mamá. Hay un proceso de transformación, hay un proceso de dar vida. Entonces, dice ella, véanlo, pero les adelanto un poco, dice ella, a las mujeres embarazadas se les estudia, incluso se les dibuja con una barriguita, ¿no? O sea, si tú ves esta silueta, sabes que se está hablando de una mujer embarazada porque es el centro de la atención, ¿no? O sea, es el proceso máximo que está viviendo la mujer en ese momento. Dice, pero pocas veces nos detenemos a pensar qué pasa en el cerebro de las mujeres, qué pasa en el cerebro de una mamá. Sí entendemos, porque el estómago, los intestinos te quedan por acá y el corazón se sume hacia atrás y te pasan un montón de cosas, pero en tu cerebro también pasan un montón de cosas. Y entonces ese acto de creatividad, pues es el acto máximo en la vida. Y bueno, por ahí podríamos empezar, ¿no? De hablar de creatividad es hablar de que nos hemos formado y transformado desde el seno materno en un acto pleno y amoroso de creatividad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, volviendo acá. Ay, espérenme porque yo me hice con esto. Si hay comentarios, aprovechen mi torpeza para la presentación. Ya la encontré. Y bueno, ¿qué es la creatividad? Pues es una capacidad humana. Y es una capacidad humana porque está en el terreno de lo potencial, ¿te das cuenta? Y es un poco lo que tú decías, Carlos, hace rato, pues sí, es algo que potencialmente está presente. Y estamos condenados a ser creativos, no hay más, o sea, es una capacidad humana. Es una posibilidad,
Y es una posibilidad de cualquier persona, tanto pertenecemos a la raza humana, pues entonces es una capacidad de todos. Aquí lo importante es esto, fíjate, no creamos como Dios. O sea, nuestro acto no es creación, es creatividad. Ujú. Eso es lo que hacemos desde nuestro cerebro y desde nuestra posibilidad. Sí, algo valioso, porque no cualquier ocurrencia se considera creativa. Es decir, no cualquier ocurrencia es innovadora. Vamos a hablar de esta distinción de creatividad e innovación, pero creamos algo que hasta entonces es inexistente. O sea, si estudias toda la historia de la humanidad, date cuenta de cuántas cosas se han creado de algo que no existía. Es decir, juntas elementos que ya estaban, pero con eso construyes algo que no era, que no existía, y le das una forma diferente. Y podemos encontrar una forma diferente de comunicarnos. No vamos a usar otro lenguaje, no vamos a usar otras palabras, pero a lo mejor sí otra intención. Y entonces cuando incluimos elementos diferentes o que antes no habíamos incluido, los resultados se dan de forma diferente y entonces estamos creando. Lo que no era, empieza a ser. Hasta aquí. Y podemos hablar también de la innovación. La creatividad está llamada a aparecer y normalmente la creatividad surge cuando tenemos un impedimento, un stopper, un problema, algo que no está funcionando como queremos, ¿no? Si tú encuentras tu calle cerrada, pues buscas una manera de salir y eso es un acto creativo. Si tú estás teniendo una relación no muy satisfactoria con tu pareja en tu lugar de trabajo, con tus alumnos, buscas maneras de llamar atención, buscas maneras de presentar un proyecto. Entonces, esas son maneras que tenemos. Ahora, la innovación es cuando ponemos a funcionar esa creatividad, le damos una función social. A ver, Henry Ford no inventó el automóvil. ¿Están de acuerdo? Ya había años y años y años atrás alguien que había pensado en un vehículo que se moviera, ¿no? Henry Ford innovó el automóvil. ¿Por qué? Porque lo hizo Sí, funcional. sí, de Hizo hecho, una... el que creó el automóvil fue Benz en ¿Mm? 1896. Buen dato, buen dato. Y Ujú. yo creo que hasta Da Vinci ya había ahí por ahí alucinado, ¿verdad? Con algún artefacto que se moviera. O alguien en la antigüedad había a lo mejor soñado o pensado en algo que pudiera ser un vehículo, ¿no? Pero hay gente que lo pone al servicio de la sociedad, lo socializa, lo hace funcionar de alguna manera. Y eso es el acto de innovación. También por eso decíamos que no cualquier cosa que diseñamos es creativa, ¿no? O sea, algo puede ser, ¿no? Una bolsa para tu gato, pues ¿no? Un polimartillo o esta jarra que más bien parece para masoquistas, ¿no? Hay cosas que haces. El arte, por ejemplo, bueno, no necesariamente es funcional, pero el arte es bello. La calculadora con un solo dígito, el patín para bailarina, no, hay una cosa que se llama como Shindogu, que es el arte de coleccionar cosas inservibles en el oriente y bueno, parte de esta galería está aquí en estas fotos, ¿no? Pero, fíjense, quisiera yo entrar a esto. Hay elementos de la innovación. La semana pasada hablábamos, por ahí mencionamos a Howard Gardner, que parece que tiene toda la cabida del mundo cuando estamos hablando de estos temas. Howard Gardner dice que hay 3 elementos básicos para la innovación. El primero, él dice que es el talento individual. Aquello que tú puedes llevar, tú puedes ser creativo, tú puedes ser innovador, si tú sabes trasladar eso que era cuando eras niño a un nivel de máster, ¿no? Hay cosas que te agradan, que tú hacías, que te son comunes, que te son afines, que te llaman la atención. Entonces, él dice, hay que vivir la vida, los que viven la vida como niños y como maestros, dice, as a child and as a master, ¿no? Así es como se dan los procesos de innovación. Cuando estás
apegado a tus talentos individuales, esos que pareciera que ya traes y que además vas haciéndolos, vas masterizándolos. Ujú. Y un segundo elemento es el dominio. Dice que todos tenemos sistemas simbólicos o lenguajes. Si tú escuchas hablar a un doctor, él habla desde su dominio, ¿estás de acuerdo? Igual si escuchas un arquitecto, que si escuchas un sociólogo o un psicólogo, hablan Pues, desde su dominio. Tienen un lenguaje, se van haciendo de un lenguaje. Antes de seguir con el tercer elemento y explicarles un poquito más acerca de la teoría de Gardner, yo les quisiera dejar un ejercicio. Les voy a poner el ejercicio, tiene algunas preguntas y les voy a dar unos minutos para que respondan este ejercicio. Se los pongo aquí en el chat, esa manera individual. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con estos elementos de Gardner. Ahí va, ¿eh? ¿Ya lo ven aquí en el chat? no, No. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven aquí en el no, chat? ejercicio, creo que sí. Sí, ya se ve. Y ya, ajá. Ajá. Ok. Se los voy a mandar también por acá, por el WhatsApp, ¿ok? Para que por cualquiera de las vías lo puedan bajar. Se llama Mi Dominio. Ahí les va. Todos lo tienen. Lo pueden escribir ahí o pueden escribirlo en su libretita, lo que les acomode Sí, mejor. ya llegó también. ¿Mm? Ujú. Ok. Por favor, contéstenlo y disfrútenlo. A mí es un ejercicio que a mí me ha gustado mucho. Jessy, ¿cómo estás? No te había visto. Claro, me desconecto para hacer el ejercicio para poder abrir los archivos, ¿sale? Y me conecto para Claro, que tenga hechos. Dale. claro que sí. Hola, hola a todos, salen.
A Betty también bonito y pues creo que todo nos va construyendo y al final el también tener un proyecto en mente, un proyecto de vida motiva muchísimo, ¿no? Y es algo, a mí me pone muy feliz. Es lo que puedo compartir. Gracias, Clau. No, gracias a ti. Yo creo que todos tuvimos una profesión cuando éramos niños o niñas. Había algo que te gustaba pensar que eras o jugar a ser alguien, de alguna profesión. Eso es muy característico en los niños. Sin embargo, eso es a lo que se refiere Gardner cuando dice como niño y como maestro. O sea, qué cosas a las que tú jugabas, de las que te gustaban hacer, que disfrutabas compartir, escuchar, hacer, elaborar, siguen vigentes en tu vida o han tomado otra representación en tu vida, pero que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con enseñar, con construir, con compartir algo. ¿Sí me explico? O sea, es bonito escudriñar, porque ahí va saliendo parte de nuestra esencia, parte de nuestros dominios más profundos, y es ahí donde podemos ser creativos, dice Gardner, es ahí donde no nos imaginamos un Einstein cocinando, ¿verdad? Y siendo Masterchef. Bueno, probablemente sí, pero me queda claro que no era su dominio, él tenía otros dominios, que ahorita vamos a explorar un poco más de eso porque es muy interesante. ¿Y Gracias. a ti qué te gustaba hacer, Claudia, de niña? Híjole, yo jugaba a ser maestra, También. pero, o sea, era mi profesión favorita y a ser artista. O sea, imagínense nada más. Y claro que toda la relación con lo que hago, ¿eh? Digo, no es porque sea artista, Y pero ahora eres un artista enseñando, no, ¿ves? es mi profesión frustrada. O sea, lo debo de confesar. O sea, yo debía haber sido Jacqueline Andere en potencia, así, o Meryl Streep en mexicano y chiquito, ¿no? Pero bueno, Silvia, venga, ¿qué nos dices? Pues yo les decía que el ejercicio me hizo descubrir que hay cosas que me súper apasionan, pero hay otras que son habilidades, o sea, que puedo hacer, ¿no? Entonces, cuando hablas de las asignaturas pendientes, me moría de risa porque les digo que mi otra yo, en vez de estar meditando y haciendo clases de yoga, pudo haber trabajado en una peña cantando con Luis la de Coincidí. coincidir. Yo podría estar cantando rancheras y románticas en una peña, por supuesto. O sea, claro, ahí podría estar. Les voy a decir que me voy a ir a cantar a Coyoacán. A lo mejor me gano una lanita el fin de semana. Y Es bueno, extraordinario. sí, la verdad que sí. O sea, sí amo mi guitarra y cantar y todo eso. Podría estar completamente feliz en eso. Y la otra cosa que me llamó la atención es que les preguntaba qué personajes pusieron, porque cuando yo puse personajes que admiro, María Magdalena, Buda, pero Jesús, pero el Dalai Lama, pero la Tara Verde, todos esos. O sea, así o más claro, es claritito hacia dónde vamos. Entonces, o sea, fue Oye, divertido. nos puedes cantar, ¿eh? Te puedes organizar una bohemia, así como dice Paloma, y con mucho gusto vamos. Una pena. Canto puro mantra todo el día, pero también me sé rancheras, claro que sí. Buenísimo, buenísimo, gracias. De nada. ¿Quién más? ¿A qué jugaban? ¿Qué les gustaba? Esto de la profesión frustrada que yo decía y decía a lo mejor mal, porque está mejor dicho esto de qué asignaturas puedes tener pendientes. O sea, ¿por qué? Porque no nos hemos muerto. Entonces, eso que podríamos nombrar como una profesión frustrada o como el desarrollo de una competencia, de una habilidad que no llegó a hacerse a nivel de maestría, pues puede ser algo que todavía podamos hacer. O sea,
yo tengo una amiga que a los 45 años decidió que iba a bailar flamenco y anda bailando flamenco en los tablados aquí en la Ciudad de México y es la más feliz del mundo. O sea, trabaja, es como Superman, le digo, tú eres como Clark Kent, ¿no? O sea, tú trabajas en tu oficina de Godín bien bonita, nadie se imagina lo que haces en la noche. Y no es que haga cosas inapropiadas, baila flamenco la mujer, ¿verdad? Pero bueno, es algo que decidió que iba a tomar porque dijo, yo no me voy de aquí sin haber bailado y recibido el aplauso del público. Y pues bueno, cada quien, ¿verdad? Adelante, Naye. Gracias. Pues sí, justo compartía con mis compañeras que la primera pregunta me encantó, cómo se redacta, ¿no? Como a qué te dedicaste de niño, porque al final sí es cierto, o sea, sí trabajamos imaginariamente en cosas increíbles y yo me di cuenta que yo fui un montón de cosas, o sea, como que regresarte a la infancia y decir, wow, fui todo esto. Fui cajera de banco, perdón, sí, trabajé en un banco, fui cajera de súper, fui mesera, fui, maestra, dirigía obras de teatro, patinadora sobre hielo, o sea, como que todo eso se me vino a la mente y dije, wow, fui muchas cosas, qué padre. Y pues sí, o sea, al final yo al menos ubico que mi fuerte es esta parte de sanar y acompañar a otros. Creo que por ahí todavía me falta o quiero tener como muchas más herramientas. Y este año descubrí el trabajo con los niños, digo, hablando del diplomado, descubrí el Ajá. trabajo con los niños en el sentido de esta pasión de lo que yo puedo causar y generar en ellos y a la vez en el mundo, si trabajo como con niños pequeños, ¿no? Y me encantó poderlo descubrir, particularmente me llegaron niños con neurodivergentes o me tocaron en grupos y esto, pues esta parte de la sanación la estoy hilando ahora con poder estudiar alguna pedagogía curativa o como lo Ay, qué padre. decía una de mis compañeras, arteterapia y este tipo de cosas que les pueda brindar herramientas para sanar o mejorar o vivir con su mejor potencial. Entonces, pues todo eso está bien padre y me gustó mucho poderlo ver con este cuestionario. Sí, Naye, gracias que lo dices así. Lo dices muy bonito y además, ¿saben que no discriminarnos? O sea, no coartarnos, no cuestionarnos tanto. De pronto, no dejamos que emerjan ciertas cosas y hay disparadores en tu vida que de pronto llegan y hay que hacerles caso. O sea, cuando se te presenta la oportunidad de pintar, pinta. Cuando se te presenta la oportunidad de bailar, baila, porque es parte de mantenernos vitales y es parte de ser quienes necesitamos ser para ser una buena influencia también en este canijo mundo. Porque este mundo nos necesita sanos de acá. Oigan, digo, adelante, Elsa. Em, Cuando hiciste la pregunta de que jugábamos de niños, hace no mucho tiempo conversaba con mi esposo de que desde niña yo jugué a la casita. Siempre jugué a la casita, a la familia con las muñecas. No jugaba yo a ser la mamá o sino a la casita y compraba todo lo que encontraba a mi paso para construir una casita. La sillita, el platito, todo. Yo armaba casitas con las muñecas. Y la casita de la playa, la casita del pueblito, la casita de la ciudad y la casita así. Muchas casitas en toda mi casa. Y compraba el carrito y subía las muñecas y vámonos a la casa de la playa. Y vámonos ahora a la casa del pueblito. Armaba muchas casitas en toda la casa. Y mi mamá no destruía las casitas, le decía a las señoras de limpieza, limpia todo, pero no muevas los juguetitos de la niña, obvio, No para quites que no el diera yo pueblo. lata. Ajá, sí, para que no tires la ciudad, ¿no? Para que Sí. no diera yo lata. Siempre jugué a eso y ¿a qué me dediqué? Pues siempre me dediqué al hogar. Mi hermana siempre jugó a la maestra y más grandecita empezó a jugar a la oficina.
a que era secretaria, a que era, mi mamá siempre estuvo en las dietas y con abogados. Entonces mi hermana jugaba a que era la secretaria del abogado y también jugaba a que era la de la dieta, ¿no? Señora Fierro ya llegó, venga, le voy a tomar medidas. Señora Fierro, venga, la vamos a pesar. A ser así como recepcionista y mi hermana estudió para educadora y unos años se dedicó a estar en grupo y después pasó al área administrativa en la SEP, llegó a ser inspectora de preescolar. Este, entonces combinó grupo y luego se fue a dirección y luego se fue al área de inspección. O sea, esas dos cosas a las que jugaba, a eso se dedicó. Ella salió de la carrera y al mes le ofrecen un interinato y después se convirtió en una plaza y se jubiló ella a los 49 años de edad o a los 50 años, muy joven. A eso se dedicó toda su vida, a lo que jugaba de niña, a eso se dedicó el resto de su vida. Y yo también a eso me dediqué el resto de mi vida, al hogar. Mi esposo jugaba, cuando era niño, dice que él jugaba a poner postecitos en el jardín en su casa. Y le decía, mamá, mamá, te pongo un tendedero. Y dice, y me subía yo al árbol. Y me encantaba ponerle tendederos a mi mamá. Y me encantaba, mamá, le pinto la casa. Y bueno, hoy mi esposo es ingeniero arquitecto. Le encantaba pintar la casa y poner ladrillos y cosas así de la construcción cuando era niño. Entonces, esa pregunta tiene mucho que ver con lo que creo yo, con lo que nos dedicamos cuando somos grandes. Ya desde chiquito lo traemos. Empezamos a sacar esa habilidad que ya traemos acá en la cabecita. Y obviamente mi esposo no es hijo de arquitectos, mi esposo, su papá pues, fue obrero en otra cosa. Mi mamá no es educadora, mi papá no fue maestro, y no teníamos de dónde copiar el modelo, pero salió de nosotros. Traías tu propio modelo, Sí, o ¿no? sea, ya yo Algo que te salí, gustaba hacer. así es, y mi hermana también, y a eso nos dedicamos. Me encantó la pregunta también porque obviamente me mandaste a la infancia, mis muñecas, cómo hacía yo, y entonces también tuve la habilidad de coser. Les hacía yo ropa a mis muñecas y mi mamá todavía guarda todas esas ropitas que yo hacía, las guarda y ya grande me las enseño y dice, mira, tenías tus 7 años y mira cómo cortabas, cómo cosías, nunca te picaste, nunca te cortaste, ve nada más las hermosuras que tú hacías. Y yo, oh, ¿dónde quedó esa niña? Oh. Bueno, me encantó. Y pues gracias, o sea, todas esas preguntas que haces a mí me llevan a ese entonces y digo, ¿en qué momento me perdí? Todavía es hora de recuperarme, todavía es hora de volver en mí. Querida Elsa, es que esto es algo que nunca dejas de ser. Esos muchos sueños que tenías, simplemente no los hemos recordado últimamente, pero O puede sea, ser que ahí estén y que ¿en qué puedan momento tomar los forma de olvida algo. uno? ¿En qué Ujú. momento uno los olvida? ¿En qué momento los guardamos? ¿Por qué los guardamos? Y hay que recurrir a ellos, hay que regresar. Sí, eso es una Sí. maravilla. Hay una película de Disney, por favor acuérdenme cuál es, del niño del señor que le llega de visita a su casa su niño. ¿Cómo se llama esa película, por favor? Porque la tienen que ver de tarea. Ahorita les digo si no se acuerdan y si no la han visto, por favor. Esa sí es una asignatura pendiente. Ahorita les digo cómo se llama. Pero es un señor que ya es un señor y está en su oficina y de repente llega un niño a su casa. Se llama Encuentro Este, conmigo mismo y o Encuentro encuentro conmigo conmigo, gracias. o Bruce Híjole, Willis. es un poema esa película. Véanla y si ya la vieron, revéanla porque es un regalito esa película. Entonces, bueno, pues de ahí que podamos nosotros encontrarnos y reencontrarnos, porque eso es, yo creo que parte de lo que podemos bien hacer y bien pensar en algún momento de nuestra vida y que nunca es tarde para retomar cosas, para retomar esas asignaturas que decimos son asignaturas pendientes. No echemos por la borda y atendamos a aquellos mensajeros
que llegan a nuestra vida en forma de una invitación, hasta de un libro, como decía Silvia, o de una posibilidad que tengamos de hacer algo, ¿no? Entonces, elementos de la innovación. El talento individual, ¿qué talentos tenías cuando eras niño y que puedes seguir conservando? ¿Qué de esos talentos tú hoy has llevado a nivel maestría? Los ejerces ya como grande, como profesionista, como mamá, como papá, como educadora, como aquellas cosas o elementos que pones al servicio de tu profesión. Una persona sentada en su oficina, claro que puede estar poniendo al servicio cuidar a otros. A mí me queda eso clarísimo. Cuando a ti te gusta cuidar a otros, buscas un lugar en donde se te permita cuidar a otros, ¿no? Y ese es un talento individual. Desde ahí, desde ese sistema simbólico, desde ese que es tu lenguaje, construyes tu dominio, dice Garner. Y Garner habla de que las inteligencias no son solo lo que nos decían en la escuela, porque en la escuela te decían, si eres bueno en matemáticas, eres bueno en algo. Si eres bueno en lingüística, le hace en español, en gramática, en lectura, eres bueno en algo. Pero si no eres bueno en esto, pues quién sabe para qué seas bueno, ¿no? O más bien, no eres bueno para nada. Y Garner dice, no aguas, porque el positivismo nos acusa y nos dice que solo lo que es súper medible y súper tangible es lo valioso. Y Garner dice, y discúlpenme, pero ahí les voy, porque hay una inteligencia interpersonal, perdónenme porque aquí se desconfiguró algo, pero la L va arriba. Hay una inteligencia más que es la intrapersonal, como ese contacto, esa capacidad de tener un nivel de introspección, la espacial, que es la que tienen los arquitectos, que es la que tienen los obreros, tienen una gran inteligencia espacial. Yo a veces de veras me admiro, yo paso por una obra y digo, no es posible que sepan lo que están haciendo. O sea, ¿cómo es posible que tengan esa capacidad, ese talento de poder medir espacios? De veras, es impresionante. Saben exactamente dónde poner un clavo, saben exactamente cuánto tienen que perforar, saben exactamente, o sea, es impresionante esa inteligencia espacial, los decoradores, no se diga, ¿no? En fin, hay una inteligencia musical también, hay gente muy musical y eh, vamos, Garner dice, hombre, todos tenemos todas las inteligencias, simplemente hay unas que son de nuestro dominio y hay otras que no son tan de nuestro dominio, pero todos tenemos todas y la posibilidad de ampliarlas todas. Incluso hay una autora, no me acuerdo el nombre, se los debo, pero hay una autora que habla de las inteligencias múltiples en los niños y habla de que son como ventanas que se abren y que esas ventanas están abiertas toda tu vida, pero que especialmente hay una época, unos años, en donde están mucho más abiertas y donde puede entrar mucho más fácil lo musical, mucho más fácil lo espacial, mucho más fácil lo lógico matemático. Gardner no solo nombra las inteligencias, sino que además se da la tarea de traer personajes, a iluminar estas inteligencias. Aquí nos pone Einstein en la lógico-matemática, Lógico-matemática. que por cierto, fíjense, es muy interesante porque Einstein es contemporáneo de Freud y hay unas cartas a Freud que por ahí ellos se cartean, donde él le pregunta a maestro, se llama El porqué de la guerra, ¿no? Entonces, hace unos escritos este hombre que denotan que sí, si bien él tenía un dominio lógico-matemático muy, muy destacado, también tenía una gran capacidad de introspección y una gran capacidad de relación interpersonal. Le escribe eso, el porqué de la guerra. Usted, señor Freud, que sabe del pensamiento y de la mente humana, explíqueme por qué pasa esto, porque bueno, él vivía atormentado por sus propios inventos y quería una explicación del por qué a veces las cosas o los inventos se usaban para mal y no para bien de la humanidad. Tenemos aquí a T.S. Eliot, un gran escritor, él lo propone como un gran representante de la inteligencia lingüística, la interpersonal, por supuesto, está Gandhi, Freud en la intrapersonal,
propone a Picasso en la espacial, a Igor Stravinsky en la musical, Martha Graham, y en la naturalista, pues podemos citar a Darwin, y más acá, mucho más contemporáneo, podríamos citar a ese gran buzo Jacques Cousteau, no sé si se acuerden de ese Jacques Cousteau que hasta lo traducían medio en francés, ¿no? Así, él era una persona, ingeniero de profesión, pero con una gran inteligencia naturalista. Entonces, fíjense cómo cada uno desde su dominio pudo hacer grandes cosas. Es decir, siguiendo tu talento individual, siguiendo tu dominio personal, pero además un tercer elemento que propone Gardner es la comunidad que alimenta y que acoge a la innovación. Es decir, cómo una innovación, una creatividad incipiente debe ser tratada amistosamente, ¿no? Como cuando somos niños es tan importante que amistosamente y pacientemente nos cultiven esa línea de creatividad que tenemos. Y cómo cuando somos más grandes necesitamos tutores, necesitamos referentes. Fíjate cómo tus mentores y tus referentes también tienen que ver con esos talentos individuales que tú tenías. ¿A quién admirabas? Es una de las preguntas. Bueno, pues a gente que tenía esas habilidades, esas competencias o que hacía actividades que a ti te llamaban la atención, que te llegaban, que te atraían. Y bueno, ya cuando una creatividad es más madura, ya aguanta más, ¿no? Pero a veces matamos la creatividad y es algo que señalan aquí muy fuertemente. No hay que matar la creatividad. Cuando están haciendo una idea, hay que acogerla, hay que arroparla. Igual cuando están haciendo alguien con un talento, hay que acompañarlo, ¿no? Es como cuando los papás ahí los ves llevando a los niñitos al fútbol y pues con toda la paciencia, ni la pelota tocan, pero es como alimentar esos espacios donde el niño se siente atraído y donde está invitado a crecer porque tiene los talentos, porque tiene los dominios. Adelante, Licha. Bueno, yo que estoy en primera infancia y tú conoces a Ana Serrano y la pasión por todo esto y que trabajamos las inteligencias múltiples, es que si vieran desde qué edad, ¿no? Pero lo que dices, Clau, es importante porque tú dices niñez, maestros y cómo vamos en esta comunidad en donde, por ejemplo, ¿no? Nos podemos encontrar a lo mejor alguien que trabaja con niños cuyo dominio, ¿no? Es a lo mejor muy lingüístico. ¿Y qué sucede? Que entonces yo quiero hacer todas las clases que tengan que ver con cantar, con, ¿no? Pero no soy Sí, kinestésica y entonces me da flojera ponerles toda la parte de, ¿no? Motricidad gruesa para los niños. Entonces, es como nuestra propia conciencia de mi propio dominio para no dominar al otro. ¿Sí me explico? Es decir, no claro. necesariamente por aquello en lo que yo soy, que me sale fácil, tengo un dominio y es más fácil llevar a todos para que vivan mi dominio, sino entender cuál es el dominio de cada uno, no dejar de poner las inteligencias múltiples como así, ¿no? En la charola, que todo mundo viva todas, pero sí no apagar la que sobresale, o no solo usar la que sobresale. ¿Sí me explico? Es como esta línea delgada en donde a lo mejor alguien es súper bueno y entonces yo solo motivo esa. Canta bien y canta, 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 pero a lo mejor pues, puede ser lógico-matemática también. Y empezamos Claro. a apachurrar esa porque saco el dominio de lo que tiene. Es como, ¿no? El águila que se la crió una gallina y no voló el águila pensando que no podía volar porque la crió la gallina, entonces, ¿no? Es una historia Sí, de, ¿no? De inteligencias múltiples, pero es nuestra apertura en donde uso mi dominio, pero no domino a los demás. O sea, me queda como muy clara esta línea delgada en la que tú expones, o sea, de la parte de la comunidad y de nuestra responsabilidad hacia el otro, ¿no? sí. Porque Y sí, soy vamos. Soy súper fan de ustedes en ese sentido, lo sabes, Licha, porque de verdad yo creo que son ustedes un referente en esto de los niños y hay que decirlo. eh, pero yo creo que esto va muy simbrado en ese respeto del que tú estás hablando y en ese de veras de poner en la charola, como tú bien dices, todas las posibilidades. O sea, qué bueno que tengas esto muy desarrollado, pero ojo, también hay otros mundos,
otros dominios y otros talentos que puedes desarrollar sin apagar el que tú vayas prefiriendo. Pero ¿cómo sabes que eres bueno en algo si Si no no, te lo han dado a probar? ¿No? claro. Y a lo mejor nunca me lo dieron a probar y nunca me di cuenta que también era buena en eso y que podía mover mi vida también con eso, ¿no? Y se va uno como en la línea de cuál es mi talento y no, o sea, vamos despertando diferentes talentos. Ya ahí me queda como claro lo que dijiste, o sea, y que han mencionado en esta parte inacabada, ¿no? Y que vamos viendo qué asignaturas faltan, qué me falta por, pero es nuestra propia actualización, ¿no? Del ser humano. Es decir, me sigo descubriendo más bien en todos sentidos, ¿no? Porque además, Sí, Carmen, ya al final también puso la espiritual. O sea, también claro. agregó esa. Entonces, ya fue muy al final, pero dices tú, chispas, antes era como, y a lo mejor voy describiendo esta parte que me apasiona, pero Ujú, pues puede ser la que sea, ¿no? Como, ¿cómo puedo ser intrapersonal e interpersonal? Porque decimos Gandhi, pues tenía que ser muy intra también. Con esta ujú, filosofía, meterse, claro. fue, ¿no? Y interpersonal porque acabó moviendo masas. Pero ¿cómo se combina y lo que dijiste ahorita con Einstein? ¿Cómo decimos, no, es un físico matemático, clavado? Y no, ¿no? O sea, Y ¿cuáles son no, los otros talentos que sí podemos darnos cuenta todos de lo que sí tenemos, de lo que sí me sobresale, pero también en el otro? sí, totalmente de acuerdo. Y Ujú. creo que en ese sentido es a lo que se refiere Garner, de ser amistoso, de tutorear también a la creatividad que va surgiendo, incluso en nosotros, ¿eh? Ujú. O sea, no declararnos en imposibilitados para aprender No, cosas o sea, nuevas, no. Eso me gusta. Nadie porque está imposibilitado para aprender. O sea, no, ¿no? Ujú. exacto, es una ventana que nunca se cierra. O sea, yo, autorrevelación, yo les cuento que hace 2 meses me fui a la playa con mi hija y mi nieta y fue viaje de chicas. Y entonces, o sea, por supuesto, hice cosas impensables como subirme a un paracaídas con mi nieta, pero una de las cosas impensables para mí de hacer, hablando de riesgos, ¿verdad? Fue pintar, pintar. O sea, Sofía y yo pintamos. Ella hizo un cuadrito. Ella tiene, o sea, es conocido su talento para pintar. El mío no era conocido como un talento, pero hoy les puedo decir que después de esa experiencia de haber pintado una cosita, no tienen idea de lo gratificante que es descubrir que no soy mala para hacer algo, para lo que yo siempre pensé que, no, hombre, o Ujú. sea, a mí ni un círculo me sale redondo, o sea, no es presumirles, pero no pasa en mí. Y esta vez, con esa paciencia que tuvo este hombre para enseñarnos y con esa alegría que tuvo este hombre para enseñarnos, era uno de esos señores que se ponen en los hoteles con como una cabañita, como un puestecito muy mono y pone ahí pinturas y este, algunos lienzos y algunos mosaicos para que pintes. Nos invitó a pintar. Entonces, iban a ver como si pueden y les va a salir y pónganle aquí y ahora con los dedos. O sea, fue una experiencia tan linda que de veras yo creo que todos tenemos el derecho de poder vivir una experiencia así, en Ujú. donde veamos cómo puede despertar a una inteligencia que creíamos pues no tener o que a lo mejor no nos interesaba, porque también pasa, ¿no? Que puedas decir, no, a mí eso de la música no me interesa, o eso sí, pero que cuando pruebas, de veras te puede llegar y te puede ser incluso terapéutico, Ujú. Y como yo ¿no? Te les digo, sorprende. Claudia, a mis alumnos, no, o sea, no es válido en el salón decir no puedo, porque no lo has intentado, o sea, no has intentado, ¿cómo sabes que no puedes? Entonces es una de Exacto, las palabras pues, claves. exacto. Y cómo hay cosas que vamos aprendiendo pues, sobre la marcha, porque muchas cosas las aprendemos así y ni la vida no nos pregunta, o sea, ya estamos en esto y pues hay que entrarle y las desarrollamos y las aprendemos. Entonces, así las cosas que nos empiecen a llamar la atención y a cautivar el corazón,
se vale que las hagamos y que se pongan al servicio de nuestra felicidad. Adelante, Silvia. Gracias, Licha. Muchas gracias. Oigan, yo les quería decir que noté que estas cositas que sé que amo, pero que dejo de lado a veces, que son mi guitarra, componer canciones y también me gusta muchísimo pintar. ¿Cuándo creen que sí las hice? En la pandemia. Y mucho, o sea, si alguien me tiene en Facebook, van a ver que subí muchísimos mantras y cosas, le cantaba a mis alumnos con la guitarra y pinté muchísimo. Tengo como 4 cuadros míos en mi cuarto que pinté, pero fíjate cómo, o sea, me llama la atención que quizá no es por falta de ganas, sino a veces porque no nos da tiempo. No sé, esa es mi experiencia. No es que no lo haga, sino que se convirtió en una actividad secundaria a la principal, que son como estas otras habilidades que dice Lichita, pero pues más bien es que en el día a día normalito no me da tanto tiempo y en la pandemia las hice, pues, ¿qué fue? 3 años, ¿no? No sé si a Qué alguien padre que lo pasó lo hiciste. mismo. Ujú. Sí, no sé Qué si a alguien padre que lo pasó. hiciste. Ujú, Y ujú. ojo, las actividades que te generan bienestar, agéndalas. Claro. Todas las actividades que te generen bienestar, aunque parezca frívolo y mundano. Pero sí se vale. De verdad, agéndenlo porque se nos va la vida. Sí. Se nos va la vida y de pronto poderte dar hasta escapaditas, ¿no? De a ver 10 minutos sentada en el pasto y viendo al cielo y ¿por qué no? ¿No? Porque también eso se trata, de estar en bienestar y el bienestar también genera pues la creatividad. O sea, la creatividad, claro que se puede dar en la guerra y en momentos muy caóticos, ¿no? Pero la creatividad bondadosa, la que nos llena el alma, la que nos cultiva, la que nos da crecimiento personal, pues esa es a través de momentos de paz y si tienen que ser programados, que sean programados. Gracias Silvia. ¿Alguien vio otra manita o son mis ganas? Luis, ¿alzaste la mano? Ah, no, no alzó la mano. ¿no? Ok, perdón. Bueno, me voy a mi presentación. Ok, un último input el día de hoy antes de irnos. ¿Con qué tiene que ver esto? Con que hay momentos también, así como en las personas también, los hay también en las organizaciones. Y nosotros nos gusta hablar de que las organizaciones, por ejemplo, las escuelas, las instituciones, las familias, ¿no? Todos tenemos un ciclo vital. Así como las personas, no sé si se acuerdan, pero nos enseñaban que en la primaria de que las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? Y así pasa en los organismos sociales. Todo lo que existe, todo lo que es creado por nosotros, tiene un espacio donde se genera, donde generamos ideas. Todos los proyectos a los que tú te adhieres, ese proyecto que te vuela la cabeza, esa tesis que tú quieres hacer, ese libro que quieres escribir, eso que quieres hacer, tiene un espacio de generación, en donde te das a la tarea de crear, de sembrar, de innovar, de buscar alternativas. La búsqueda de alternativas, pues es lo más prolífico que hay en un proyecto porque a lo mejor tú pensabas que iba a ser A o B y resulta que es A, B y C, ¿no? ¿Por qué? Porque te das la posibilidad de invertirle esa dosis de posibilidad a lo que estás creando, ¿no? Entonces, cuando nace una empresa, cuando nace un proyecto, es porque hubo creatividad y hubo innovación. Y un segundo momento es que a los proyectos, a los organismos, pues también hay que hacerlos eficientes, ¿no? Una vez que algo ha surgido, hay que eficientarlo, hay que disciplinarlo, ordenarlo, pero también hay una fase que es como la fase de administrarlo, ¿no?
Fíjense cómo vamos de la siembra a la cosecha. Primero algo nace y es sembrar algo, cuidarlo en términos de controlarlo, eso quiere decir cuidarlo, y administrarlo es ya cuando es algo consolidado, es cuando ya puedes tener cosechas de eso. Este es el ciclo vital, así se mueven las organizaciones y los proyectos. Evidentemente podríamos pensar, bueno, si es un ciclo vital, ¿no? Está en una propuesta, pues es un ciclo vital, va a llegar a su fin, y sí, algo puede llegar a su fin, o sea, todo lo que existe hoy puede no existir mañana. Y para eso existe la innovación, para poder de alguna manera sostener los proyectos, sostener las organizaciones, sostener las propuestas. Hay dos tipos diferentes de innovación. La primera es una innovación menor. Aquí les pongo ejemplo de una ventana rota. Una ventana rota la reparas, no tiras la casa. Quitas la ventana, el vidrio roto y pones uno nuevo. Esa es una innovación menor, ¿no? Haces una sala diferente en tu casa, construyes un espacio nuevo, es algo que no tiene que ver la muerte de lo anterior para que surja. Una innovación mayor sí, es la muerte de un paradigma para que surja otro. Un hombre en la luna no es un hombre en la tierra. Un hombre en la luna es romper un paradigma de que un hombre pueda mantenerse respirando y vivo en otro planeta donde no existen los elementos que naturalmente lo pueden sostener vivo, ¿de acuerdo? Eso es a lo que llamamos una innovación mayor. La innovación menor propone mejoras y la innovación mayor mejora propuestas. La innovación menor perfecciona, es adaptativa y, fíjense aquí, alarga el ciclo vital de un producto o de un concepto, mientras que la innovación mayor sustituye un concepto. Es paradigmática por eso, porque rompe un paradigma para irse a otro, generando un nuevo ciclo vital. Aquí les doy este paseo por la historia. ¿Ustedes están de acuerdo que no es lo mismo el Walkman que hoy traer unos AirPods y que están conectados a tu celular, ¿no? Si ustedes se acuerdan del Datsun, eso no era el Tsuru. El Volkswagen, pues era Volkswagen y fue el bocho que todos conocíamos por 40 y tantos años, pero un día se acabó y hubo una ruptura de eso y surgió otra cosa. El formato beta al VHS más o menos, pues serán más o menos lo mismo, pero cuando pasamos del formato VHS al DVD es otra cosa, ¿no? O sea, cómo hay paradigmas que se van rompiendo y se van sustituyendo por otras cosas que nos permiten eh, vivir de una manera diferente o tener una experiencia de una manera diferente. Esto es lo que pasa con una innovación, el efecto de la innovación menor. El efecto de la innovación alarga la vida de algo que ya existe. Y el efecto de la innovación mayor es rompe con lo que ya existe y parte de un nuevo paradigma. Y aquí es donde justamente se dan los procesos de cambio. Cuando estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de cambio y estamos hablando de adaptación. Los procesos, un proceso de adaptación, un proceso de bien llevado de adaptación es lo que nos subsistir. Nosotros hemos pasado a través de nuestra vida y vamos, esta generación mucho más, hemos roto paradigmas en muchos sentidos. Y creo que si nosotros nos remontamos a la historia, pues también no, ustedes estarán de acuerdo, decimos, es que ahora los cambios son demasiado bruscos, ¿no? Bueno, ustedes imagínense que en los años de 1400 se descubrió un continente nuevo, ¿no? O sea, si eso no es un cambio brusco, pues discúlpenme, no sé qué es, ¿no? O se construye de pronto el barco de vapor, si eso no es un descubrimiento paradigmático, pues no sé qué es, ¿verdad? Pero a lo largo de la historia podemos observar que hemos pasado por cambios que han roto un paradigma y hemos empezado a construir otras cosas. Entonces, hablar de procesos de cambio tiene que ver con esto, tiene que ver con, esta es el dibujo perfecto de un proceso de cambio, donde partes de una estabilidad habitual, hay una ruptura
y una bajada. La mercadotecnia, fíjate, nos dice que el cambio es así. No, hombre, aprende a hablar inglés dormido, haz ejercicio sin moverte, sé feliz pero no hagas nada. No, bueno, eso es lo que la mercadotecnia nos dice, pero los procesos de cambio no son así. Un proceso de cambio requiere de una etapa de cocción, requiere de una etapa, incluso proyectos de perfeccionamiento, de retracción y de decir, repensemos, vamos, cuando tú rompes con una relación de pareja, pues no es que, ay, de hoy para mañana ya estás perfecto, eres muy feliz. No, bueno, pues extrañas a la persona, vives tu duelo. A eso se refiere esta bajada en esta palomita que dibuja el proceso de cambio. Hay un costo, hay una inversión, hay algo que pasa cuando nosotros decidimos emprender algo nuevo. No inmediatamente a veces tenemos resultados. Hay que vivir el proceso y hay que saber que para estar en otra estabilidad, para llegar a una estabilidad diferente, tiene que haber un proceso de inversión. Ujú. Esto ancestralmente lo conocemos, ¿no? O sea, cómo deben de pasar cosas para poder llegar a tener una estabilidad nueva y a veces vemos el proceso de cambio nada más así. O sea, algo malo va a pasar. Mucha gente asocia esto, ¿sabes? O sea, el proceso de cambio lo asocian con voy a tener más chamba, no me voy a poder adaptar, a mí quien me preguntó, de dónde sacaron que yo quería cambiar, ¿no? Y no vemos que es parte, esto, o la bajada, la inversión es parte solamente del proceso de cambio. Y hay que saber, decía Jonathan Swift, hay que saber en un proceso de cambio que hay algo más allá. Es por eso la visión, dice, es el arte de ver lo invisible, es el arte de poder saber e intuir que viene algo mejor y que si voy a invertir en este cambio es porque va a pasar algo mejor, ¿no? Víctor Frankl esto lo vino a refrendar cuando estuvo en los campos de concentración de Auschwitz, donde decía esto, si ustedes creen que los que sobrevivían a los campos de concentración eran los más fuertes, los mejor alimentados, no es cierto. Los que sobrevivían eran los que tenían un para qué vivir. Son los que tenían un proyecto afuera, los que tenían la ilusión de volverse a encontrar con sus seres queridos, los que habían dejado algo inconcluso, pero que tenían la mentalidad y la fuerza de querer regresar y vivir para eso, ¿no? Esos que se conectaban con esta vitalidad que te permite hacer frente a las situaciones adversas, ¿no? Él habla justo de cómo enfrentar la adversidad y cómo esta adversidad también a la larga te enseña. Decimos mucho, hay cosas que pasan por mal, no hay cosas que seguramente son por bien, pero pasan por mal, es decir, lo bueno de lo malo. Hay cosas disque malas, pero que nos dejan al final cosas buenas y que podemos agradecer, porque ahora que haces tu ejercicio de gratitud, pues yo te invito a pensar también cuántas cosas has pasado en tu vida que a lo mejor no han sido gratas, pero que al final te han dado armas, herramientas, crecimiento para que puedas enfrentar otras cosas diferentes. Entonces, hablar de adversidad es pues también hablar de crecimiento. El rabino Tversky tiene un video muy bonito que habla de la langosta y a veces se los paso. Hoy no vino la langosta, pero se los voy a platicar. Y él dice que las langostas que empiezan a sentirse incómodas porque van creciendo y su caparazón ya no les queda. Entonces lo que hacen es ir a esconderse a las rocas, revientan ese caparazón y construyen uno nuevo. Se van a un lugar seguro para poder reventar ese caparazón y construirse uno nuevo. Y esto lo hacen las veces que necesitan mientras están en un proceso de crecimiento. Y dice el rabino, bueno, si tuvieran doctores, pues, ¿qué pasaría? Se empiezan a sentir incómodas, el doctor les da un Valium, un Percocet, no sé qué dan para evitar el dolor, ¿no? Tylenol, y se les quita el dolor. Ese dolor, esa sensación bendita de incomodidad que te causa saber que
ese lugar que tienes ya no es tu lugar, es una bendición, porque te invita a moverte, te invita a tronar el caparazón. Entonces, en tiempos de adversidad, en tiempos de incomodidad, claro que también se puede crecer. La incomodidad es lo que nos hace movernos, es lo que nos hace crecer. Cuando a veces nos cuestionan o nos cuestionamos, o nos incomoda, ya no estamos bien en un lugar, bendita incomodidad que me hace entender que este lugar ya no es mi lugar. Y creo que eso es un gran aprendizaje para los procesos de cambio. Hay cambios que nosotros proponemos y aún así no son fáciles de llevar, pero hay cambios que la vida te impone. La muerte de un ser querido, el que se acabe un proyecto, el que no sea decisión tuya, pero que te ayudan a salir de una empresa, ¿no? Y esos cambios a veces los maldecimos o los malsentimos porque es momento de vivirlo así, ¿verdad? Pero a la larga eso se puede convertir en una ayuda y en una posibilidad de crecimiento. ¿Hasta aquí vamos? Pues hasta aquí nos vamos a quedar. Sí, yo sé que teníamos muchas ganas de más, pero no hay que ser aborazados. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Todavía tenemos una sesión más. Vamos a hablar más a profundidad de cambio. Vamos a ver algunos modelos de cambio muy interesantes. Vamos a seguir haciendo ejercicios. La siguiente sesión. Quiero saber cómo están, cómo se van. Ay, pues, perdón. Yo me voy muy contenta, me gustó mucho todo lo que pude descubrir con esta sesión y todo pues que lo simple, ¿no? Como lo más simple es lo que más también te alimenta y que a veces no lo vemos. Muchas gracias, Clau. Gracias a ti, Nayeli. Bueno, pareciera ser que la incomodidad, el dolor, las pérdidas son eventos que nos limitan. Así en la primera mirada, pues pudiéramos tener esa idea, ¿no? De que nos limitan. Pero como bien tú lo dices, son oportunidades. Son oportunidades que nos da la vida para probarnos a nosotros mismos y para ponernos en esa área de oportunidad y para seguir creciendo como seres humanos. Totalmente de acuerdo contigo, Charlie. Muchas gracias. Andrés, querido. Bueno, gracias, Klaus. Pues me voy disfrutando a mis compañeros con los que me tocó hoy compartir. Me gusta mucho compartir. Entonces, los ejercicios, yo diría más tiempo, por favor, no 8 minutos, 10 minutos, por más tiempecito valdría más la pena. De por sí es muy confortable y con las experiencias, pues me enriquecen más. Entonces me voy enriquecido, me voy agradecido con los temas y con la exploración, ¿no? El darme cuenta con las preguntas parecieran sencillas, pero son preguntas sencillas y profundas de ir como limando el caparazón, el cambio, y que al fin y al cabo el cambio está desde sin darnos cuenta que está siempre la evolución, ¿no? Entonces, en evolucionar implica un cambio y todo el tiempo estamos evolucionando. Entonces, me voy con eso, eh, con esto que nos regalas y viendo las experiencias de cada uno de mis compañeros y enriquecido. Gracias. A ti, gracias, Andrés. ¿Quién más? Yo, Clau. Beatriz. Pues me voy muy agradecida contigo por compartirnos toda esta experiencia. Me encantó mucho que la verdad la historia ya esté escrita, ¿verdad? Desde antes y todavía nos falta mucho porque se escriba de nuestra vida. No es una coincidencia, la verdad que ya estaba.
Eso me di cuenta y también le agradezco a mis compañeros que nos comparten demasiado y aprendo mucho de cada uno de ellos. Y quieras o no, fíjate que no los conozco en persona, pero o sea, los estoy conociendo poco a poco y me quedo con cada uno de ellos. Les agradezco mucho el compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Elsa. Me voy agradecida contigo, con los compañeros. Me voy reflexiva y me voy, no sé cuál es la palabra, agradecida, reflexiva y como, no sé, un sinónimo como menos popular, sinónimo de como empoderada. Ay, ayúdenme con un sinónimo, porque me mandaste a un Gracias. clavado, me mandaste a un clavado a la infancia, donde no había prejuicios, donde había seguridad, donde había creatividad, donde había libertad, donde estaba plena y, y, y libre. Y olvidé a esa Elsa, la enterré y fui, y sé que es ahí donde tengo que ir a rescatar muchas cosas que dejé guardadas y que no usé para salir adelante. Y voy a ir a pedirle a esa Elsa cosas que hoy me hacen falta. Entonces me voy con ese viaje al pasado, contenta. Gracias. Qué rico. Muchas gracias, Elsa. Un gustazo verte. Adelante, adelante está Paloma y luego Silvia, por favor. Dicen que recordar es volver a vivir. Y esta sesión fue de echarse un clavado al pasado para mí, de echarme un clavado al pasado, y fue bien bonito compartir con mis compañeros y también escucharlos. Me quedo agradecida por ese dar y recibir. Gracias. Gracias a ti, que estás muy bien acompañada además. Silvia, adelante. Bueno, pues yo me voy muy enfocada, Clau. Como me dio mucha claridad poder repasar de nuevo qué es lo que realmente me da vitalidad. Desde este lugar, desde qué es lo que sí me apasiona hacer. Entonces me voy muy, muy enfocada en dar de mí, lo mejor de mí, desde este lugar de ese árbol de mangos que tira sus mangos con amor. Así. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera decir cómo se va, despedirse? Sí, para mí el volver a recordar esta parte de agradecer, pero agradecer desde el corazón, agradecer con todo el ser, con todo mi ser, por esta sesión, por este compartir con los compañeros, por este encontrarme con ellos y también coincidir en muchas cosas. Sí, sí me da vitalidad, ¿no? Creo que también fue la palabra clave el día de hoy, la vitalidad que tenemos para hacer las cosas desde que nos levantamos y hasta que anochece y seguir así. Muchas gracias por esta sesión. Gracias a ti. Muchas gracias, Azucena. Yo, Clau, ¿puede? Claro. Pues yo me voy muy conectada conmigo, justo como coincide que hace poco también hice un ejercicio como para niños. Y ahorita
como que me da mucha fuerza hacer ese tipo de ejercicios. O sea, realmente no es algo que hago si no me lo ponen a hacer, ¿no? En algún momento o circunstancia como estas. Y me gusta mucho. Sí me da nostalgia, pero también me pone muy contenta y me da mucha fuerza como para seguir en mi presente y ver la mujer que ahora soy. No sé, como que me voy muy fortalecida. Sí, me voy. Gracias. Me encantas, me encanta oírte, me encanta verte. Muchas gracias, Jessie. Bueno, Y bueno, llévense de ¿puedo? tarea la fotito. Adelante, Licha. Ya es lo último. Nada más, sabes, quería darte muchas las gracias porque viene también esta conciencia de dejar de vivir en el automático. Sí, gracias. Voy a pedir, voy a agradecer, voy a ir a trabajar, Entonces, nos quitamos como el piloto automático y dices, sí, qué vitalidad, la pasión de lo que hago. Y a veces no todo, pero puedo encontrar la pasión de lo que hago. Es como muy motivante salirnos de una vida en automático, personal y de la de los demás, ¿no? Como disfrutar lo que decían, no es que disfruto probar algo, o sea, sí, sí es cierto, un helado y de pronto es que vivimos tan rápido que ni el helado sabe. Ah, pues sí, rápido, ay, qué rico, sí vamos por un helado, pero tengo 5 minutos, ¿no? Y de pronto es, ¿a qué sabe el helado? ¿Cómo se siente el helado? ¿Cómo me voy comiendo esto? O sea, ¿cómo estoy preparando una clase? ¿Cómo entro a la clase? ¿Cómo dejo el piloto automático? ¿Y cómo agradezco cuando termino de dar una clase? Cuando me acabo del helado. Como que va unido, ¿no? Mi vitalidad en la gratitud, en el darme cuenta, en el que dejé de hacer que me apasionaba. Y creo que otra palabra que viene como unida en todo desde que empezamos es el autocuidado. Y el autocuidado es que también es la gratitud. O sea, nos pone, ¿no? Las endorfinas y toda esta parte química que te hace sentir feliz y que te pone bien y de buenas. Eso hace también el agradecimiento y es parte de mi cuidado. Y dijeron otra cosa importante. Si anotemos si algo nos genera placer y es parte de mi autocuidado, ¿por qué lo dejé de hacer? ¿Y por qué no está en mi agenda? Porque la vida aplasta con la rapidez. Entonces yo creo que es detente vida y lo que hiciste hoy fue detente vida. O sea, ¿qué dejé de hacer? ¿Quién soy? ¿Tengo vitalidad? ¿No tengo vitalidad? Muchas gracias, Clau. Gracias a ti, Licha. Sí. Y gracias a todas, a todos por su paciencia, por su presencia, porque esta configuración es la que tenía que ser y me encanta que así sea porque creo que vamos caminando bien y yo me siento muy a gusto. Yo hoy quiero agradecer esta sesión. Yo disfruto 3 veces haciéndola, compartiéndola y después, como ahorita, que me voy muy reconfortada. Gracias, Luis, por invitarme y gracias a todos y a todas por esta tarde maravillosa. Vean la película ¿quién nos puso ahí la película? Carlos, ¿verdad? Tú nos pusiste vean la película, está No, buenísima, es de Disney. no, yo no fui. ¿Quién la puso? Ahí. No sé quién la puso, pero gracias. Ajá. Quien quiera que haya sido. Pues un gran abrazo a todos. Me encanta cómo los veo con esa vitalidad, con esas ganas, con esas inteligencias múltiples. Y bueno, la energía fluyendo en ustedes. Creo que es lo mejor que podemos encontrar aquí. Y gracias, Claudia, por provocarlo y por facilitarlo. Creo que estamos en un excelente, buen momento. Y pues continuaremos contigo la próxima vez, afortunadamente. Así es de que pues tengan una rica noche, antes una cena sabrosa y a descansar y a disfrutar. Linda Buenas noche. noches. Adiós. Dios bendiga. Buen día, buenas noches. Gracias, Bye. Clau. Buenas noches. Gracias. Bye. Besos. Clau.